Bienvenidos al servicio de adoración de Dios del primer día de la semana. Bienvenidos a estudiar la palabra del Señor el día de hoy. El día de hoy he escogido un tema, el cual muchos de nosotros fallamos. El tema es juzgar, y hacemos a veces juicios injustos. Pero la Biblia nos dice, abran sus Biblias al libro de Lucas, Lucas capítulo 6. Hay dos textos en los cuales mucha gente se basa a decir que hay una contradicción en lo que la Biblia nos dice. Si vemos en el libro de Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6 y versículo 37, el Señor Jesús nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. La Biblia nos dice aquí que no juzguemos. Pero si vamos al libro de Juan, Juan capítulo 7, libro de Juan capítulo 7, versículo 24, nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Habrá una contradicción. Un texto nos dice: no juzgues, y el otro texto nos dice: juzga. Lo que parece ser es que hay diferentes clases de juicio. Hay un mal juicio y hay un buen juicio. La definición de la palabra juzgar es separar, elegir o escoger. Hay muchas formas de separar, elegir y escoger. Podemos separar, elegir, escoger en una forma buena, o podemos separar, elegir y escoger en una forma mala. Hay muchos que comprenden este tema mal y no quieren ninguna clase de juicio, así sea el juicio que Dios nos manda hacer. Vamos a hacer un análisis de este mal juicio, porque hay juicios que tomamos que son malos, y haciendo este análisis después veremos el buen juicio. Primero, los malos juicios. Como juzgar el destino de otros, vamos a analizar unos textos para dejar que la Biblia nos guíe hacia una contestación correcta de esto. El libro de Romanos capítulo 14 nos habla, Romanos capítulo 14 nos habla acerca de discusiones que había y diferencias que había entre cristianos sobre comer carne ofrecida a los ídolos. Diferencias entre guardar fiestas que ellos tenían. Pero en Romanos capítulo 14, versículo 10 y 12, nos dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Es para Dios la determinación de nuestro destino final. La objeción es esta: la Biblia les juzga
Y los puntos que debemos tener en mente, que es bueno leer el texto bíblico que condene la práctica, pero con amor. Vemos en Marcos capítulo 16, versículo 16, que nos dice el Señor. Vayamos a Marcos 16, 16. Nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere serán condenados. Estas son palabras del Señor Jesús. Pero hay que tener cuidado de agregar nuestras propias opiniones después del texto. No hay que olvidarnos de la misericordia. Y aunque uno esté mal a veces, se extiende la piedad de Dios. Por tanto, no pronuncie usted sentencia que no le corresponde. Vamos a dejar el juicio del destino final de otros en manos de Dios. El libro de Judas es el penúltimo libro de la Biblia y es solamente un capítulo. Judas, versículo 9. Y aquí nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Sabemos que muchos falsos maestros no tienen discreción y usan juicios. De acuerdo a este texto, pensaremos que el diablo será condenado. Por supuesto que será condenado. Pero aún así no fue el lugar del arcángel pronunciar sentencia. No le dijo: yo digo que tú vas al infierno. ¿Qué le dice? El Señor te reprenda. Y si el arcángel Miguel tuvo reserva, discreción frente al diablo, ¿cuánto más nosotros debemos tener discreción frente a amigos y hermanos que no estén de acuerdo con nosotros? Debemos leerles el texto bíblico, sí. Decirles con amor: hermano, tú estás en peligro. Pero pronunciar sentencia en cuanto al destino final y decirles: tú vas al infierno, no. Pero otra forma para juzgar el destino final. Vemos que juzgar a aquellos que practican error o pensar que aquellos que practican error van al cielo. Hay algunos que se quejan, y a veces con mucha razón. Se quejan de aquellos que pronuncian sentencia de infierno, que a veces juzgan que otros van al cielo, no importa la falta de respeto que demuestren hacia la palabra de Dios, no importa su actitud. Si Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el amigo dice: el que levante la mano y repita esta oración será salvo. Y si también dice: no es necesario ser bautizado, está contradiciendo a Jesús. Pero aún así, aún habiendo esta contradicción, algunos hermanos juzgan y dicen: está bien, todos van al cielo de todas maneras. ¿Qué han hecho estos hermanos? Han juzgado, mas no es un juicio justo. Esta clase de juicio en cuanto al destino final es aún más peligroso porque causa que la gente se pierda. Veamos, si alguien sospecha
tener cáncer. Y el médico le dice, está bien, no te preocupes. Pero en un año esa persona muere. Vemos que si el médico hubiera dado aviso antes del peligro, quizás se hubiera salvado. Pero, ¿cómo tratar a un individuo sincero, pero equivocado? ¿Cómo tratar a alguien que piensa que se salva al levantar la mano? ¿Cómo tratar a un individuo que habla de Jesús, pero que no estudia mucho acerca de Jesús, sino que le da fidelidad a su secta? Debemos decirle que va al infierno. No me toca a mí pronunciar esta sentencia, pero sí me toca mostrarle textos bíblicos que denuncian su error. ¿O cree usted que debo decirle que está bien? ¿Cree usted que debo portarme delante de él como si todo estuviera bien? Cantar, decirle, dame tu mano y mi hermano serás. No será así, porque si hago así, nunca dejará su error, nunca dejará su tradición humana, y yo sé que está en peligro. Pero otra vez, a nosotros no nos toca pronunciar sentencia en cuanto a su destino final. No podemos decir, irás al infierno, ni irás al cielo. La sentencia pertenece a Dios. Ahora podremos juzgar los motivos de otros y podemos decir, él lo hace por dinero, porque le conviene, le dan dinero por hacerlo. Podemos decir, solamente quiere poder, quiere tener la facultad de decir a otros lo que tienen que hacer. Y aunque sospechemos estos malos motivos, debemos tener cuidado al juzgar sus motivos. Sabemos que en el Nuevo Testamento algunos juzgaron los motivos de Pablo y de otros apóstoles. Pero Pablo les decía que Dios es el único juez. Veamos 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Pablo dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo dice que Dios es el juez. El versículo 5 continúa diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si Pablo dice que Dios es el juez, ¿podremos juzgar hechos peligrosos con amor? Claro que sí, pero cuidado con el juzgar motivos que no sabemos, porque Dios es el único que sabe la mente de todos. Él sabe nuestras intenciones. Ahora, al declarar faltas de otros con orgullo y sin considerar nuestros propios defectos, vemos que este fue el gran error de los fariseos.
Y aunque muchas veces tenían razón al criticar a otros, el error era que ellos lo hacían no con amor, sino con orgullo y sin considerar sus propios defectos. Pero leamos lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 y versículo 23. El Señor reprochándoles les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Tenían que hacer las cosas, pero tenían que obedecer la ley. La justicia, la misericordia y la fe eran importantes y se estaban alejando de ello. Los fariseos tenían razón a veces, pero criticaban y lo hacían sin amor, sino con orgullo y sin considerar sus propios defectos. Hay hermanos el día de hoy que dicen con razón: cuidado con la cena del Señor, cuidado cómo lo hacemos, cuidado con la música instrumental, y cuidado con esto y cuidado con aquello. Pero pelean, insultan, no lo hacen con amor. Vemos que dice: cuidado con esto, debías haber hecho todo esto sin haber dejado lo otro. El Señor no lo dice. Hay abusos, como el criticar a sectas, cuando hay poco amor en la iglesia local. Esta actitud ha hecho mucho daño en la iglesia del Señor. Veamos el libro de Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y versículo 11. Santiago nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El versículo 12 nos dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién eres tú para poder juzgar a otros? Y ese es el gran error del chisme. Pues el motivo del chisme es herir, lastimar, empequeñecer a nuestros hermanos en lugar de edificar. Juzgar en base de favoritismo. Veamos el libro de Lucas, Lucas capítulo 9. Y en Lucas capítulo 9, versículo 49 y 50, nos dice: entonces respondiendo Juan dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Este
al que Juan le dice al maestro que ha prohibido que echara demonios. Era uno de los 70. ¿Se recuerdan los 70 que fueron mandados de 2 en 2? Estos fueron mandados por Cristo de 2 en 2. Y la pregunta es, ¿estaban enseñando falsas doctrinas? No. ¿Engañaban a la gente? No. Entonces, ¿en base de qué fue este hombre condenado por los apóstoles? ¿En base de qué? En base de que no lo siguió. Porque vemos que dice al final del versículo 49, porque no nos sigue con nosotros. El hecho de que no conozcamos a alguien o que no se encuentre en un directorio de la iglesia, en alguna lista o directorio, no significa que no sea de Cristo. Analicemos las escrituras con ellos. No les juzguemos en base de no ser de algún partido o de pertenecer a alguna iglesia o estar en el directorio. Estos son juicios malos. Ahora veamos los buenos juicios. Podemos juzgar para ver la verdad. En 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 15, nos dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Tenemos otra terminología, pero veamos lo que dice el 15. Sean sensatos y juzgad vosotros lo que yo digo. Aquí mismo en el libro de Corintios, capítulo 11 y versículo 13, vuelve a repetir las mismas palabras. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. En otras palabras, para poder juzgar un juicio justo, necesitamos saber lo que la Biblia nos dice acerca de lo que estamos juzgando. Juzgad vosotros mismos nos da el poder de hacer un buen juicio. Tenemos que interpretar la Biblia, verla, analizarla y juzgar cuál va a ser nuestro camino. Si amamos la verdad de todo corazón, podemos entender bien la voluntad de Dios para con todos nosotros al leer la Biblia. Pero si queremos agradar al hermano o a la religión de mis padres o a la tradición, entonces no haremos un buen juicio. Obviamente que no. Porque debemos juzgar para ayudar a hermanos a reconciliarse. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo del 1 al 6. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos. Os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante incrédulos. Cuando hay diferencias en cuanto a dinero o malos entendidos, el versículo 5 nos hace una pregunta. Dice, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es bueno que haya un hermano sabio que oiga los dos lados, pues así puede ayudar a los hermanos a llegar a tener paz, sin tener que llegar a un juicio público. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. El versículo 6 nos dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. El versículo 14 del mismo capítulo nos dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero el versículo 15 nos exhorta diciéndonos, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Estos textos no tratan de los hermanos débiles que quieren creer. Estos textos tratan de hermanos rebeldes. Si regresamos a 1 Corintios capítulo 5 y leemos el versículo 11, nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Entonces no se trata de hermanos débiles que quieren creer, sino se trata de hermanos rebeldes. Pero aún así nos dice que con amor debemos hablarles, primeramente en privado. Y como último remedio hay que juzgarles. No podemos tener comunión con ellos. Pero de esto a juzgar el destino final de estos hermanos, no podemos. Porque ese juicio es de Dios. Y juzgar que una levadura no sana contamina la congregación. Y debemos apartarnos de ella. Si hay que hacerlo por amor de Dios y de la salud de la congregación, pero que sea un juicio justo.
Siempre hay quien se queja diciendo, me han juzgado o me están juzgando. Pero si está hecho con amor, con mansedumbre, con misericordia, es juicio de Dios y es juicio que Dios nos manda que hagamos. Y si no cumplimos, estamos mal. Ahora veamos, juzgar para advertir de peligros espirituales. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Filipenses 3, versículo 18 y 19 nos dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo está juzgando, sí, pero es un buen juicio. Hay capítulos enteros donde se encuentran advertencias. Tenemos 1 de Timoteo capítulo 4, capítulo 11, 2 de Timoteo capítulo 3, capítulo 4, Gálatas 11, el libro de los Corintios completo y el libro de los Hebreos. Tenemos muchas advertencias. Veremos que Pablo estaba juzgando, sí, pero era un buen juicio. ¿Por qué? Porque hubo peligro. ¿Peligro con quién? Con hermanos problemáticos. Pablo tenía problemas con Alejandro el calderero. Estaba chismeando acerca de él. No. Pablo estaba advirtiendo a los demás de la actitud de Alejandro. Pero Alejandro pudiera haber dicho, me está juzgando, soy víctima del chisme. Tenemos aquellos en la casa de Cloe. 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 11. Pablo otra vez dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Estos que se reunían en la casa de Cloe le habían dado a saber a Pablo que había problemas. Sería que los de la casa de Cloe eran chismeadores. Pongamos atención. No es chisme advertir con amor acerca del peligro de falsos maestros. No es chisme advertir con amor acerca del peligro de hermanos problemáticos. Esto, si el motivo es amor, no hay chisme. Tenemos advertencias de apostasía de hermanos. La apostasía o la palabra significa apartarse gradualmente de Dios. Siempre ha habido apostasía. En el primer siglo, en el siglo pasado y en este siglo seguimos siendo por el problema de apostasía. El que gradualmente los hermanos comienzan a dejarse llevar por los conceptos de los hombres. Y algunos juzgan en estas situaciones a base del partidismo. Y están mal. Pero el amor exige que se señalen características de la apostasía. Pero como se ha dejado la autoridad de Dios, la apostasía florece y crece en medio de nosotros. Hermanos, dar advertencia de apostasía es juzgar.
el destino final. No. Dios tuvo paciencia antes de quitar los candeleros de la iglesia en Asia. Otra pregunta, ¿es juzgar mal dar advertencia amorosas de peligro? No, sí es juzgar, pero es un buen juicio. Alguien puede decir, siempre predican en contra de las sectas. Y yo lo admito, muchas veces se hace sin amor, sin tomar en cuenta nuestros propios defectos. Y no hay que justificar esta actitud. Pero el sectarismo es peligroso, porque implica que hay que servir a Dios por medio de una secta. Una secta que enseña que hay que llegar a Dios a través de su tradición. Enseñan que uno no tiene que cumplir con las condiciones dadas por Cristo para ser salvos, así como lo dice Marcos 16:16. Creer y ser bautizado. Hechos 2:38, donde debemos ser bautizados para poder recibir el Espíritu Santo, lo dice el apóstol Pedro. Ellos dicen, no es necesario, levanta la mano y ya eres salvo. Podríamos quedarnos callados a este error, pero el pecado mata y la solución es Cristo. Él da bendiciones, pero nos da condiciones también, como en Marcos 16:16. Debes creer y debes ser bautizado. Pero los sectarios dicen no. ¿Qué haremos? No podemos callar. Pero no debemos juzgar en forma mala, con insultos o con orgullo, como los fariseos. Pero sí debemos advertir en contra del gran peligro de seguir al hombre y no a Dios. Esto es verdadero amor y salva almas. El hacer juicios justos. Pidamos que Dios nos ayude a juzgar bien y no mal. La madurez nos ayuda a poder distinguir entre estos dos juicios. ¿Usted va al cielo o al infierno? Esto, mi hermano, si usted va al cielo o al infierno, esto es cosa entre usted y Dios. Jesús ha muerto en la cruz. ¿Qué va a hacer usted para responder a ese amor? Jesús le dice, si creyeres y fueres bautizado, serás salvo. ¿Qué va a hacer usted al respecto? ¿Ha escuchado la palabra? Sabe que el Señor espera obediencia y juicios justos. El ser miembro de la Iglesia de Cristo es una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio, tanto el salvarle como el ser miembro de la Iglesia. Es algo que Dios hace cuando usted oye el Evangelio, cuando usted cree en su mensaje y se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en Jesucristo, bautizándose para el perdón de sus pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre este tema bíblico, o si quiere usted estudiar más de la Biblia para conocer la verdad escrita, tenemos estudios de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás
¿Está usted interesado en un curso por correspondencia? Entonces comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923 y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor les bendiga.